Recording in progress. Ok. Um, Buenos días. ¿Cómo están? Em, Hoy quiero hacer un video resultado de algo que sucedió ayer en una reunión en un parque, un super parque aquí en Miami, donde se reunieron gente muy entrañable del barrio, sobre todo el barrio de la escuela de mi marido, el barrio emblemático, el casino deportivo, muy cerca de donde yo pues nací, crecí, me desarrollé y también me eché a perder, ¿no? La víbora de donde soy yo. Em, Ahí había gente que era de la víbora también, pero bueno, no estaba, me parece que no me relacionan. Acuérdense que en Cuba la gente que tenemos este vínculo con el mundo de la cultura somos llamados extraños, hippies, locos, ¿ah? Entonces no nos juntan con los, con esta clase media, por decirlo y definirla de alguna forma, o cierta manera de ser, ¿no? Generalmente del cubano. Pero bueno, la cosa es que yo me he dado cuenta, hay una diferencia entre las preguntas que se hacen, por ejemplo, una vez que tú empiezas a conocer a la gente o la conoces por primera vez, entre México y Cuba. En México, por ejemplo, una pregunta obligada, sobre todo en la Ciudad de México, los años que yo viví ahí, era, ¿dónde tú vives? ¿Sí? ¿Qué interés puede haber en un citadino, en un entonces defeño, ahora no sé cómo llamarlo, bueno, chilangos, siempre serán así? Em, ¿Qué interés hay en saber dónde tú vives? Bueno, el interés geográfico en la Ciudad de México sobre eso, esta gran capital que es en sí mismo un país, ¿no? La Ciudad de México es un país, como si uno lo pone a comparar con su explosión demográfica, incluso su tamaño, a veces rebasa a muchísimos países en el mundo, demográficamente, geográficamente y en comportamiento incluso, ¿no? Um, el interés que, según donde tú vivas, es la clase social a la que tú perteneces. Y por lo tanto, eso será algo que te dará, pues, no sé, un currículum vitae de relaciones públicas. Y yo, bueno, pues siempre contestaba inocentemente, yo que soy de la víbora, ¿no? Inocentemente, pues yo vivo en Tlatelolco, a mí me parecía genial vivir ahí porque no solamente porque ahí me tocó, sino porque también históricamente un sitio muy interesante, mesoamericanamente hablando, colonialmente hablando, es un lugar donde existe eh, incluso un mural de Diego Rivera, donde vivió la familia de Plácido Domingo, donde existe la Plaza de las Tres Culturas y además, no sé, me parecía un sitio sumamente interesante, pero para los citadinos era un lugar que resultaba conflictivo en cuanto que se había caído un edificio en el 85, la mitad de uno, de hecho, el Chihuahua, si mal no recuerdo. Y, y eso, y eso, pues, no sé si el Chihuahua o el Nuevo León, no me acuerdo muy bien, ¿sí? Y eso, pues bueno, hizo de Tlatelolco un sitio, pues digamos, invivible, ¿no? Aparentemente. Pero además porque ahí, después del 85, pues toda esa clase media, que era la clase del profesorado mexicano, intelectuales, cineastas, incluso artistas, cantantes que vivían ahí, porque los apartamentos son extremadamente grandes y muy interesantes, y pues emigraron de ahí, ¿no? Se movieron de ahí y los apartamentos fueron arreglados y reasignados a otro tipo de clase social, ¿no? En su mayoría, no, la inmensa mayoría, no todo el mundo. Mucha gente recuperó su apartamento y siguió viviendo ahí. Pero eso a mí me quitaba como que cierto prestigio dentro de la ciudad y no me hacía pertenecer a ciertos ámbitos, ¿no? Socioeconómicos. Pero aquí en Miami, y ya me extendí un poco en aquello, aquí en Miami hay dos preguntas o que son obligadas y que además
forman parte generalmente del primer acercamiento a la otra persona que generalmente es cubana. Oye, ¿y de qué parte de Cuba tú eres? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿y a qué tú te dedicas aquí en Miami? Y ahí donde está el problema, porque generalmente la primera pregunta la contestas con cierta alegría, ¿no? Generalmente, si eres de un también lugar emblemático, en La Habana, si eres de La Habana, y por ejemplo, ¿no? A la gente que es de Pedao le encanta decir, no, yo soy de Pedao, le encanta decir esa parte. O, por ejemplo, mi marido, que es de este barrio, clase media alta, de cierta, vamos a decir, burguesía cubana, hay que decirlo. En Cuba hay, siempre existió burguesía, aunque haya sido una burguesía socialista después, pero burguesía al final del día. Eh, y bueno, pues nada, no es lo mismo decir que tú eres de... No es lo mismo decir que tú eres del auto que el casino deportivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sucede un poco lo mismo. Pero la segunda parte, que es a qué tú te dedicas, en qué tú trabajas aquí en Miami, ahí ese es un problema, porque generalmente uno se percata que el asunto este de haber sido y ahora ya no ser, ¿no? Trae un problema existencial frustrante, ¿no? Sobre todo en el cubano. No todo el mundo, ¿no? O sea, hay gente, por ejemplo, que, pues, que dice, bueno, pues yo soy Shisei, ¿no? Pues, ¿qué? Entonces, como, a mucha honra, dicen los cubanos, ¿no? Decimos, o no, a mucha honra, yo soy esto, eso es lo que me da de comer, normal, punto. Pero es cuando alguien tiene así como un súper trabajo, pues suele presumirlo, o si por alguna razón la gente te pregunta a qué tú te dedicas, y ya tú dices a qué tú te dedicas, y en mi caso, por ejemplo, yo tengo un trabajo que de alguna forma impacta o hace que la gente se retire. A mí me he dado cuenta de eso. Yo soy profesora universitaria, un poco que he tenido la suerte de tener una extensión de mi propia profesión aquí. Sin embargo, no gano más que todas esas personas que suelen irse cuando yo no soy profesora universitaria, la gente se va, voy al baño. Yo sé no sé si porque se ofenden, no sé. No sé si porque dicen, no, qué aburrimiento. Puede ser eso, de hecho, puede ser la parte del aburrimiento. Pero yo he tratado de manejarlo siempre como con el afán de mostrar la parte triste de ser una profesora universitaria, que en mi caso además es online y que para mucha gente eso también le trae un conflicto porque ellos dicen, ay, me voy al baño, ay, ay, fulana, y se van por allá, ya te dejan ahí, ¿no? Con dos o tres que generalmente son decentes, o una, ¿no? Realmente son amables y se quedan ahí para escucharte, o porque nada, porque no tienen ganas de ir al baño, y punto. O les interesa lo que tú vas a decir. Um, este asunto yo lo trato siempre como un aspecto no necesariamente muy bueno, ¿no? O sea, cuando la gente dice, ay, no sale profesor universitario, o sea, además es online, no tiene que salir de su casa, lidiar con el tráfico de Miami, con la idiotez ambulante, ¿no? Con la nefastez de la vida, toda esta partida nefasto con lo que uno se tiene que encontrar diariamente en cualquier parte, ¿no? Esta mujer está ahí recogida en un estado de aceleración emocional positiva, conectada con el universo, y gana dinero. Pero no es tan cierto. Primero, no gana tanto dinero. El profesor en Estados Unidos es uno de los trabajos más maltratados que existen, debo decirlo. Y tienes que tener un nivel de pasión por ello para poder compensar esta falta de remuneración por lo que haces, que además es la base de la sociedad, porque un pueblo que no tiene educación y que no esté instruido, pues no sabe dónde ir a parar, porque para todo se necesita instrucción, pero parece que no hay un entendimiento muy claro de eso. Y como al final del día es una cosa necesaria y que tiene que estar ahí y va a estar, y siempre va a haber gente con pasión por su profesión, pues entonces nada, uno accede y uno está en ese nivel de las cosas. Esto me lleva a mí incluso a pensarme en otro tipo de trabajos y ver la educación como un anexo necesario para mi vida, que
no mi profesión en sí lo que me dé a mí una calidad de vida. Fíjense qué cosa, ¿no? O sea, no es precisamente que yo sea profesora lo que me da a mí una calidad de vida, sino el pensar en otro tipo de trabajos muy ajenos a lo que yo sé hacer o lo que yo estudié, para lo que me he quemado las pestañas, ¿no? Y ver esa parte como mi pasión, como casi mi hobby, vamos. Y poder sostenerme con otras cosas que yo pueda hacer, porque no existe otra posibilidad. Y es muy complicado que te contraten otras universidades ahora mismo, aunque más que apliques, porque ese es el término, ese es el verbo que se utiliza para conseguir trabajo en los Estados Unidos, aplicar. Eso es. Ya aplicaste, ¿sí? He aplicado, ¿sí? Aplicaré. Entonces, todas esas aplicaderas que uno hace por todos lados, pues terminan por no tener un resultado, la mayoría del tiempo no recibes una llamada para atrás, ni un correo para ninguna entrevista, es muy complejo. Entonces son ciertas circunstancias que ni siquiera te apoyan y te ayudan para poder decir, bueno, estoy en 3, 4, 5 universidades al mismo tiempo y me da para vivir. No, generalmente he tenido la suerte de estar en una universidad donde me han tratado muy bien, yo no puedo decir que no, pero no gano para vivir, para sostener mi vida en los Estados Unidos, en ninguna parte de los Estados Unidos, salvo bajo un puente. Hay otro problema que también yo lo planteo para que lo puedan ellos ver y visualizar y puedan incluso aquellos que trabajan en cosas que supuestamente te bajan, ¿no? Tu escalafón socioeconómico, o incluso tu escalafón social, vamos a quitar el económico, tu escalafón social, en este complejo que muchas veces la gente tiene sobre lo que era, insisto, y sobre lo que ahora se supone que es, ¿no? O cree ser, es como un cuento que hizo ayer una persona ahí en el parque, esposo, un señor venezolano, un esposo de una cubana, que dijo, bueno, hay un cuento muy bueno se encuentra un pastor alemán y un chihuahua, ¿no? Y entonces el chihuahua le pregunta al pastor alemán, ¿y tú qué eras en Cuba? Y dice, no, yo en Cuba era pastor alemán, aquí no sé. ¿No? Dije, bueno, seguramente solo sea alemán. Bueno, en ese sentido, te das cuenta que muchas veces en otro tipo de servicios, con todo lo que tú has trabajado, todo, estudiado y demás, hay otros servicios que te dan una mejor calidad de vida que servicios que son fundamentales para la sociedad, como el que yo hago, ser profesora. Y por otro lado, servicios que no solamente es eso, ¿no? Servicios por los cuales tú has estudiado bastante, ¿no? Bastante, diría yo, años enteros, años de años, ¿no? Para poder llegar a ese tipo de niveles y que te traten de cierta forma, ¿no? Económicamente hablando, que es lamentable. Pero hay otro punto, ¿no? Que ya también a ellos les causa mucha risa, que es ¿qué significa además ser profesor? O sea, ¿qué nivel debe existir en tu mente y en tu alma que se conecte con esa idea de ser profesor online? Yo digo que un profesor online, y ahora mismo en la época en la que vivimos, es un tipo que ha revolucionado el concepto del soliloquio. El soliloquio que en el teatro y en la literatura también es como dicen en inglés, un stream of conscience, ¿no? Es un extremo, un estado de la conciencia en donde se asemeja a cuando tú tienes en la infancia un amigo imaginario. Yo no sé si ustedes tuvieron amigos imaginarios, yo tuve 2 o 3. Mi hijo tuvo uno de nombre Chuck, con el que jugaba fútbol, ¿sí? Y según él, hablaba inglés con Cher porque Cher era inglés, ¿no? Era de Inglaterra, ¿no? Tú no veías a Cher por ninguna parte y mi hijo hablaba español, pues decía que le estaba hablando inglés, ¿no? Con Cher. Mi hijo tuvo su amigo imaginario, dicen que es muy común en los hijos únicos, yo soy hija única también, y yo tuve 2 o 3, ¿no? Pero no les puse nombre, ¿no? Digamos que más bien en este estado de los hijos únicos que hablamos solos. Los hijos únicos hablamos solos. Con algo, con alguien, construimos espacios inexistentes, colocamos cosas que no están,
¿ok? Y mejoramos el tiempo incluso. Si está lloviendo, decimos que hay un sol tremendo. Si está un sol tremendo, decimos esta lluvia que está cayendo. ¿Te gusta el amanecer? Y es atardecer, ¿no? O sea, nosotros cambiamos el tiempo. Es muy interesante ser un hijo único con este estado de la imaginación. Entonces, un poco el profesor, yo me siento muy cómoda en ese sentido, al mismo tiempo que hago una reflexión, por supuesto, porque yo le doy clases a una pantalla. Y a veces hay personas que están del otro lado, lo sabes, porque dice, fulano, fulana se conectó, pero fulana y fulana no lo ves, no ponen sus cámaras, pocas veces hablan, expresan dudas que generalmente no están conectadas con tu clase, lo cual significa que estuviste quizás una hora, hora y media, según la clase que me toque, hablando sola, ¿no? O sea, nadie te escuchó. Esto es una revolución del soliloquio. Eh, entonces, la función del profesor termina por ser digamos, un lugar en el mundo esquemático que forma parte de una regla que va, creo, más relacionada con la necesidad que la gente tiene actualmente de tener un título. Y para poder obtener un título universitario debe de existir la figura del profesor, entre otra serie de figuras más en el ámbito académico, y tú eres parte de ese juego. No importa cuánto quieras compartir, de qué forma lo quieras compartir, cuáles son las herramientas didácticas, cuál ejercicio ejerzas de la disciplina, ¿no? De decir, oye, bueno, digamos, prendan su cámara, porque el que no prenda su cámara, pues yo no empiezo la clase. O tienen que participar, si no les quito un punto, ¿no? No sé, cualquier cuestión que uno pueda, que no son herramientas didácticas, sino como decir, ¿cómo hago que alguien me preste atención? Que es muy complicado en el mundo de online. Y creo que más que una profesora, soy una actriz, ¿sí? Que ha desarrollado un talento desde pequeña en el ámbito del soliloquio, es decir, esta cosa, en este estado de hablar sola, por eso se me da tan bien, ¿no? Esto de hablar frente a una cámara, porque es como, yo estoy haciendo esto desde que soy chiquitica, ¿no? Estoy hablando sola, estoy creando mundos imaginarios, estoy creando climas imaginarios, personas que no están, palabras que no existen, amores que no han sido construidos jamás, o sea, halagos preciosos en mi oído, casas que no existen, techos, espacios, muebles, flores, objetos que no están ahí, y puedo perfectamente construir ese mundo y vivir una realidad alterna. Y se me da, por tanto, ser profesora universitaria online porque estoy acostumbrada a estos soliloquios en donde yo aprendo de mí misma, para mí misma y por mí misma, ¿sí? Mientras otros quizá en algunos momentos puedan un chispazo, un milagro, una conexión intermundial, ¿no? Me refiero a que alguien de repente se cuele en tu mundo, mejor un intermundo, mejor dicho, alguien se cuele en tu mundo, en tu realidad alterna y surja, ¿no? Esta conexión maravillosa que uno cree y que uno ha sostenido, que es el magisterio, ¿no? Que es la docencia. De repente en 50, 60 alumnos, alguien te dice, profesora, yo leí ese libro, ¿no? Ese milagro. Profesora, y cuando esto sucede, ¿qué pasa con esto otro? Y sucede ese milagro y dice, hay alguien que escucha, hay alguien que aprendió algo. Y eso es un ejercicio que puede ser maravilloso para mí, pero es una realidad contemporánea cada día menos probable. Y por eso les digo, no se preocupen sobre el por qué aparentemente yo tengo un trabajo tan cómodo. En realidad tengo un trabajo que me hace posiblemente una persona
bastante fuera de la realidad, un trabajo que connota melancolías y tristezas, tanto o más cuanto cualquier otra, ¿no? Y esto es lo que quería yo decir el día de hoy. Que tengan bonito día.